¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la participación en esta mesa, Políticas de la Convivencia en Clave Regional. Y bueno, agradecemos especialmente a Jenny Contreras Hernández, a Natalia Cuchán y a Wilson Endes la participación en esta mesa y el aporte que nos van a compartir. La mesa se propone un intercambio respecto de las políticas de convivencia que se desarrollan en América Latina. Hoy tenemos invitados de Colombia, México y Argentina, que bueno, presentarán un análisis de los programas y políticas públicas de convivencia en sus países, con énfasis en los sentidos y los enfoques sobre los que se sustentan la implementación de estas políticas en los últimos años. Para enmarcar un poco desde dónde surge la inquietud de trabajar esta temática, o el recorrido como más de dónde viene el surgimiento de la convivencia, surge como problema en educación, a partir, o podemos encontrar ahí un hito de inicio con los documentos de la UNESCO, especialmente el informe de la educación encierra un tesoro, de Jacques Delors en 1996, que sostiene y que inicia ahí como objetivo fundamental que el aprender a vivir juntos como un objetivo de la educación. Y considera, ahí se inicia el lugar de la convivencia como un espacio de trabajo en las escuelas, de trabajo educativo para generar sociedades más justas y democráticas. Este informe propone a la educación, desde esta tarea de asumir la transformación de la diversidad como un factor positivo y de entendimiento mutuo entre los individuos y los grupos humanos frente a una crisis del vínculo social. Y ahí es interesante pensar la actualidad que tiene o cómo podemos reconfigurar hoy el sentido que tiene ese objetivo hoy en nuestras sociedades. Este pilar que propone el informe acerca de aprender a vivir juntos pone en relieve la inclusión y la convivencia en ese sentido resulta un aspecto fundamental que debe tomar la escuela para trabajar y responsabilizarse en relación con este aspecto. Esto dio un punto de inicio para que investigadores y hacedores de políticas educativas pongan el foco en esta cuestión. Y entonces es interesante, y desde ahí también la propuesta de la mesa, de indagar esta noción y cómo se pone en juego en las políticas y en las normativas que la prescriben. Ahí, como a grandes rasgos, encontramos dos modos o dos grandes grupos de países en la región que trabajan en distintas lógicas en las políticas en torno a la convivencia. Unas o algunos países donde surge a partir más de la necesidad de mitigar la violencia o trabajar en torno a poder lograr aprendizajes y un clima escolar más propicio, y otros donde surge más desde propiciar la convivencia democrática en un contexto de postdictadura. Si bien ahí encontramos distintos orígenes, después en las políticas educativas, muchas veces esto se va mixturizando y países que por ahí surgen desde un enfoque van mezclando hacia otras líneas u otros enfoques. Bueno, estas políticas se sostienen en torno a leyes, a programas, a distintas orientaciones de política que proponen las distintas líneas. Bueno, así que invitamos a nuestros tres invitados a que, bueno, compartan con nosotros las reflexiones que surgen de los trabajos que vienen haciendo en sus países. Bueno, muchas gracias por sumarse. Bueno, gracias, Lu. Mi nombre es Denny Friedman, junto con Lucía Litichever estamos coordinando esta mesa. Las dos coordinamos una línea de trabajo que estamos inaugurando muy recientemente en la UNIPE, que es la línea de convivencia escolar y ESI, Educación Sexual Integral, y esta actividad se enmarca allí
Y nos pone muy contentas poder entrar en diálogo con otros países, poder entrar en este intercambio más regional, que es algo que no hicimos en las semanas virtuales anteriores. Así que agradecidas a Wilson, a Jenny y a Natalia por haberse sumado. Les cuento mínimamente cómo va a ser la dinámica de la mesa. Es una dinámica conocida, pero para enmarcar el encuentro. En una primera instancia van a hacer una presentación, cada uno y cada una de ustedes, y después vamos a abrir al intercambio, al diálogo. La idea es que sean puntapiés para que después haya preguntas, comentarios, compartir pareceres y podamos enriquecer cada una de las presentaciones. Así que vamos a dar en primer lugar la palabra a Jenny Contreras Hernández, a quien voy a presentar. Ella es licenciada en Administración Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional Ajusto, en México. En 2016 realizó un intercambio académico internacional en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, en la licenciatura de Psicopedagogía. Desde el 2018 al 2021 cursó la licenciatura en Derecho en el Centro Educativo de Puebla. Desde 2017 ha desempeñado la función de prefectura en educación secundaria y a partir del 2023 ha impartido docencia a nivel medio superior en la Academia de Ciencias Sociales del Colegio de Bachilleres. Actualmente es estudiante avanzada de la Maestría en Desarrollo Educativo en la línea de Política Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco, y desarrolla el trabajo de investigación que se titula Resultados de la implementación de las políticas educativas de convivencia escolar a partir de la percepción de los docentes de secundaria. La presentación que trae para compartir hoy lleva como título Las políticas educativas de convivencia escolar en secundaria, legalidad, normatividad e implementación en México. Gracias, Jenny. Gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes esta presentación. Bueno, vamos a comenzar. En consonancia con Chávez. Perdón, Jenny, ¿podrás ponerlo en modalidad presentación, así se ve un poquito más grande? La tengo en modalidad presentación. Con la copita. Ah, porque acá se ve chico, se ve como si fuera el editable. Sí, de hecho lo tengo en... ¿Estás con dos pantallas? No, solamente eso está. Ah. Pero a mí sí me parece completa la pantalla. ¿No parece completa? Si pones abajo, ¿viste ahí abajo que es como la pantallita? Antes del zoom, al lado del zoom. Listo. ¿Se sigue viendo incompleta? Sí, pero por ahí es de cuál compartiste. La tenés que abrir y después compartir, ¿no? Ok, a ver, entonces dejo de compartir. Abrite la voz en tu compu y después compartís esa ventana. El Meet tiene como... Sí, pero no importa, igual se ve. Así que, digamos así. Sí, ¿verdad? No sé por qué no. Es que de hecho me parece que... Bueno, no importa. No te preocupes. No pasa nada, Jenny. Ok. Déjenme ver de este lado entonces, porque sí es como extraño que no la pueda compartir completa. Igual se ve, sí, si es grande, no hay problema. Muy bien. Digamos así. Bueno, después de esta situación,
Para comenzar, en consonancia con Chávez y otros autores, hemos sido testigos de la creciente preocupación que causa el estado de convivencia en las escuelas, sobre todo en la parte de algunas manifestaciones de violencia, específicamente en relación al acoso escolar. Además, también señalan que esto ha impulsado a numerosas investigaciones que suelen describir el fenómeno en términos de presencia o ausencia de ciertos comportamientos. Ellos realizan un estudio en el año del 2013 y lo presentan en el 2015. En este estudio, pues se puede identificar que en las escuelas se reflejan y transmiten diversas formas de violencia y también pues hay una mayor influencia por el uso de dispositivos electrónicos. Entonces, todas estas experiencias que enfrentan los alumnos dentro del entorno escolar, pues traspasan estas 4 paredes. Y bueno, por ello es importante mencionar que en los últimos años la convivencia ha escalado en el interés público hasta convertirse en una preocupación nacional. Citando a Chaparro y a otros autores, el interés por el estudio de la convivencia ha estado subordinado al interés por el estudio de la violencia, ya que se trata de un fenómeno preocupante y de alta incidencia. Entonces, conviene precisar que la convivencia no solo va a involucrar el comportamiento de los estudiantes dentro de las escuelas, sino que también toca otros aspectos, como bien lo mencionaban, que son más profundos: los derechos humanos, la construcción de la ciudadanía, la equidad, la inclusión y la justicia social. Ahora bien, la convivencia escolar en México está regulada por un marco nacional y local amplio y también por referentes internacionales, que son esos instrumentos jurídicos que van a promover el pleno ejercicio de los derechos humanos. Como tal, pues bueno, aquí menciono algunos, ¿no? La Declaración Universal sobre Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos instrumentos jurídicos tienen el mismo rango de jerárquico que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso, pues, según el artículo 1 de esta misma Constitución que nos rige a nosotros. Muy bien. Es importante conocer los antecedentes de cómo, cuándo y por qué surgieron las siguientes políticas educativas de convivencia escolar y también poder identificar su implementación. Por ello, pues bueno, el gobierno mexicano ha desarrollado diversas políticas y programas, como lo podemos ver en la pantalla, para atender la convivencia escolar. Jenny, perdón, ¿podrás pasar porque quedó en la primera? Ah, ok. Pensé que estaban pasando. No, ahí está. Ahora, ahí está con la que se llama cronología de políticas, convivencia escolar, cronología de políticas y legislación educativa. Gracias. Va por ahí. Muy bien. Sí estamos ahí, ¿verdad? Es que no sé qué está pasando con mi computadora. Sí están en la misma de cronología, ¿verdad? Sí, estamos en la de cronología. Gracias. Entonces, bueno, retomando, les mencionaba que, bueno, el gobierno mexicano desarrolla estas políticas. Partimos de la Constitución Política de 1917 y a lo largo de esto, bueno, se va reconociendo este tema de la convivencia escolar como un problema público. Entonces, todo esto va a incluir la creación de iniciativas como, por ejemplo, el programa de Escuela Segura, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, y así como diversas publicaciones de marcos normativos específicos. Además, de acuerdo con Zurita, todas las entidades federativas, casi todas las 32 entidades federativas de la Ciudad de México, pues han aprobado leyes que tienen que ver con la seguridad, acoso y la violencia escolar. Entonces, todas estas acciones van a reflejar la transformación del sistema educativo para enfrentar y también para poder gestionar la convivencia en las escuelas. Sí podemos ver la otra, ¿verdad? Sí, Jenny, se ve. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, para seguir avanzando en esta presentación, sigo mostrando de manera general esta normatividad que sustenta las políticas, los programas y las leyes que están orientadas a la promoción de una convivencia escolar. Este tema, pues obviamente, como conocemos, tiene un alcance global, que también es impulsado por diferentes organismos internacionales, mismos que inciden en las políticas públicas en México.
En este sentido, Chaparro y Mora mencionan que esta temática de convivencia escolar ocupa un lugar en la agenda política y se va reflejando en la incorporación de elementos en diversos documentos que van normando el país. Muy bien, ¿pueden ver la siguiente diapositiva? Sí, las políticas federales. Sí, gracias. En esta diapositiva quisiera hacer un poquito de detenimiento en estos artículos clave. Por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3 establece la educación como un derecho fundamental y también es la base de las políticas educativas, mientras que en el artículo 4 se garantiza la protección de la niñez y en ambos artículos se considera el interés superior de la niñez como principio rector. Por su parte, en los artículos e incisos de la Ley General de Educación, se destaca la importancia de que se puedan cultivar valores democráticos, el respeto y la responsabilidad. Ahora, aquí me gustaría hacer un paréntesis. Desde el punto de vista de Carro y Lima, la convivencia como concepto y asunto público se incorporó en la agenda nacional desde el gobierno de Ernesto Zedillo, que fue en el periodo de 1994 al 2000. Pero la convivencia escolar como tema de política educativa es posterior, ya que se integró de manera formal hasta el gobierno de Felipe Calderón. Y este periodo, bueno, fue de 2006 al 2012. Durante la gestión de este presidente hubo una transición de leyes y políticas para erradicar la violencia escolar, que aunque no se usaba de manera explícita el término violencia en las escuelas, ¿no? Entonces, este programa partió de la estrategia de seguridad Limpiemos México, o bien conocido también como la guerra contra el narcotráfico. Entonces, el programa buscaba proteger a estudiantes y a docentes mediante participación social, gestión escolar y competencias ciudadanas. Estas se basaban en los marcos normativos de la Constitución, del artículo de la Ley General de Educación, también del Programa Sectorial de Educación y el Programa Nacional de Desarrollo. Sin embargo, fue criticado este programa porque tenía un enfoque de control y policial, ¿no? Y una falta de perspectiva de derechos humanos que no incluía esa participación activa de niñas, niños y adolescentes. Es más, durante este programa de Escuela Segura se implementó también el programa de Mochila Segura. Este programa básicamente les daba esa libertad a los actores educativos de poder revisar las mochilas con la finalidad de evitar que los alumnos pudieran introducir armas o drogas a la escuela. Por ello, en el 2014, se crea la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes porque, es una, están violentando la intimidad del alumno, ¿no? Entonces, esta ley en el 2014 va a reconocer a los niños, niños y adolescentes como sujetos de derechos y les va a garantizar una vida libre de violencia, una educación en un ambiente seguro y también una participación activa. Además de que impulsa esa armonización entre entre la Ley General de Educación y todas las políticas de convivencia que se van a ir creando en el país. Además de estas políticas que he mencionado, también hay programas, ¿no? Tanto el proyecto a favor de la convivencia escolar como el Programa Nacional de Convivencia Escolar se implementaron para poder prevenir y atender el acoso y también para poder desarrollar un enfoque socioemocional con los alumnos para que se pudiera construir o promover ambientes o cultura de paz. En el 2015 también se toma en cuenta la gestión de la convivencia escolar en México y se introduce a partir como tema emergente en el marco de referencia sobre la convivencia escolar. Esos son los documentos que son de manera nacionales. Ahora, de manera local y específicamente en la Ciudad de México y en las secundarias de la Ciudad de México,
Los lineamientos recientes, pues bueno, son los protocolos locales, las guías operativas y el marco de la convivencia, los que van a integrar a la comunidad para que se pueda orientar la detección y la atención del acoso, además de que se pueda fortalecer la convivencia desde un enfoque de derechos humanos y también fomentar la participación de todos los actores educativos. Esto se da pues de manera conjunta o se crea también este acuerdo el 14-12-23 para, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con la Comisión de Derechos Humanos, específicamente de la Ciudad de México. Estos lineamientos, estos protocolos, los realizan los profesores cada que pues, detectan alguna situación de acoso, violencia o maltrato. Y quien va a trabajar de manera conjunta con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México es esta unidad de atención al maltrato y abuso sexual infantil, UAMASI. Esta unidad atiende casos de violencia, orienta al personal docente, brinda asesoría o también interviene de manera directa cuando se lo solicita, ya sea que un padre de familia lo solicite o el personal educativo. Muy bien, avanzando en esta escuela segura y la transición normativa que se va buscando, bueno, yo lo presento en 3 etapas. La etapa inicial, como pues Ben lo mencionaba, surge a partir del 2007 hasta el 2012 con la escuela segura, el programa Escuela Segura. La segunda etapa, con la creación de la Ley General de Educación, Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, los programas PASE y PENSE, y pues una tercera etapa del 2019 hasta la actualidad. Entonces, aquí se puede visualizar que se ha ido avanzando de una fragmentación normativa hacia la organización legislativa inspirada en esta Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley General de Educación, que además de los protocolos locales, la guía operativa, marco para la convivencia y, pues bueno, los acuerdos de erradicación de acoso escolar. Entonces, este enfoque busca la transición de esa disciplina punitiva a una convivencia democrática mediante, pues, la mediación y la participación comunitaria. Más aún, el reto es poder traducir toda esta normatividad en una práctica diaria efectiva, en esa cotidianidad escolar. Muy bien, también se pueden agrupar. Jenny, para que tengas en cuenta, 4 minutos queda más o menos. Gracias. También para que se puedan agrupar estas políticas, pues bueno, los presento en 3, ¿no? O sea, el primer grupo, pues bueno, desde que se empieza a promover esta seguridad escolar en la década del 2000, también el otro grupo que pues las políticas que van dirigidas a la prevención y a la atención, y el último grupo que pues bueno, es la tercera etapa, ¿no? Que están encaminadas a poder eliminar el acoso escolar y que se puede impulsar una convivencia libre de violencia. Muy bien. Los estudios sobre acoso escolar que han presentado o que han dado a conocer Fierro y otros autores sobre acoso escolar se dividen en 2 enfoques que son principales, ¿no? El enfoque prescriptivo, que está centrado en reglas, obediencias y prevención, y el analítico comprensivo, que promueve, bueno, que considera la complejidad del problema y que además va a ir incluyendo estos contextos históricos, sociales, y va a promover la responsabilidad y el diálogo. Ahora, como retos, pues de manera así general, se puede decir que algunos docentes desconocen los protocolos y carecen de apoyo institucional. Entonces, ellos de una manera, cuando se da una situación de agresión o de conflicto, pues lo tienen que enfrentar de manera solitaria debido a esa falta de formación en estrategias adecuadas de intervención. Entonces, pues lo que se busca lograr es que se pueda dar esa transición normativa a una, pues una cultura que realmente, escolar, que realmente pueda ser incluyente, ¿no? Que se llegue a la inclusión y a la participación de toda la comunidad escolar, que se pueda pasar de ese modelo, pues, heterónomo hacia un modelo, pues, más autónomo. También reconocer la diversidad de las realidades de cada contexto escolar, que se les pueda otorgar esa formación, esa capacitación que sea específica de estos protocolos a los docentes,
Y pues no por ser menos importante, pues lo último es la necesidad de poder evaluar las políticas y programas actuales. Ahora, a manera de conclusión, pues se puede decir que se reconoce que pues existen políticas y programas que no han sido suficientes para poder enfrentar la violencia escolar. Por ello, pues bueno, además de que se diseñan, se implementan y se pueden evaluar estas políticas, y que además de todo se puedan ir reformando las leyes, los acuerdos, para poder gestionar y atender esta problemática, pues se puede notar que aún en su implementación se pueden enfrentar desafíos, ¿no? Porque pues, se deben de considerar el contexto escolar y también la diversidad sociocultural. Entonces, pues bueno, se puede mencionar que la violencia escolar sigue siendo un problema público de alto impacto social. También que, pues, estas políticas se ha notado el avance hacia la promoción de una convivencia con derecho y condición para el aprendizaje. Se toma en cuenta para el diseño de estas leyes el interés superior de la niñez y este enfoque de derechos humanos que van marcando el rumbo a estas reformas actuales. Y bueno, a pesar de todo esto, pues también se puede notar que las políticas nacionales no han logrado articularse con la vida escolar real, con una realidad escolar. Entonces, me gustaría cerrar con esta interrogante que menciono, ¿no? ¿Se deben comprender las políticas educativas solo como conjunto de prácticas escolares normadas por el Estado? Bueno, agradezco la atención. Gracias, Jenny. Muchas gracias. Buenísimo. Ahí comparte las referencias, Jenny. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Bueno, tenemos ahora, ahí escucho un eco, la presentación de Natalia Kuchan. Natalia es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Ciencias Humanas, perdón, por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es magíster en Educación por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, profesora ayudante diplomada del área de Política Educativa y Gestión Escolar de la UNICEN, de la Universidad del Centro, investigadora del Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales de la UNICEN, profesora en Instituto de Formación Docente en el distrito de Tandil, y actualmente cursa el doctorado en educación en UNICEN y su área de investigación son las políticas educativas de convivencia escolar y educación secundaria. El título de la presentación que va a compartir Natalia con nosotros hoy es Convivencia y Cuidado Integral, Estrategias Gubernamentales en la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Natalia. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir también pantalla. ¿Se llega a ver ahí? Se ve, no en el que está la pantalla completa. Nos pasa igual entonces que con Jenny, porque yo lo veo en grande, pero bueno, si no lo que puedo hacer es achicar acá. Ahí igual se ve, sí. ¿Se ve? Bien. Sí, sí. Bueno, en principio, bueno, gracias Lucía y Denise por la invitación. Y también es un gusto compartir con Jenny Wilson, bueno, y con todos los presentes este espacio. Compartirles que, bueno, esta presentación se enmarca, como bien dijo Lucía, en la tesis doctoral en curso, en un proyecto que vengo desarrollando dirigido por Lucía. Y como recorte para esta presentación, la idea es presentar algunas aproximaciones y reflexiones en torno a la convivencia y al cuidado integral, en tanto estrategias gubernamentales que desarrolla la provincia de Buenos Aires desde hace un tiempo ya, podríamos identificar desde el 2002 un periodo clave para la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido, al pensar la convivencia y el cuidado integral, desde los estudios que vengo trabajando, trato de comprenderlos como parte de dos grandes procesos
que están vinculados, por un lado, a la democratización de los vínculos escolares y que dialoga un poco con lo que presentó Jenny recién, ¿no? En el caso de nuestro país, desde la vigencia de estos 40 años de democracia, podemos pensar que se viene desarrollando un proceso progresivo de desplazamiento de lo que se conocía como el modelo disciplinar tradicional, centrado en la regulación de las amonestaciones, hacia la configuración de aquellos sistemas de convivencia que buscan pensar en la regulación de esos vínculos desde otros marcos, ¿no? Desde un marco democrático. Pero que en la provincia de Buenos Aires los podemos pensar también en el marco del desarrollo de este imperativo de la inclusión educativa, que desde el 2002 empieza a tener mayor centralidad y que convive con la progresiva extensión de la obligatoriedad escolar en un proceso entre reformas, podríamos pensar, ¿no? Entre la ley federal y su continuidad en la última reforma educativa del 2006 y 2007. Asimismo, para poder pensar cómo se va configurando estas nociones de convivencia y cuidado integral, es necesario enmarcarlo en dos grandes giros políticos y epistemológicos que conviven, ¿no? con este desarrollo que presentaba Jenny en el caso de México, a partir de una nueva legislación para la promoción y la protección de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que en el caso de nuestro país se ubican entre el 2006 y 2005 a nivel nacional y provincial, y que también los podemos pensar en el marco del desarrollo de un plexo normativo que se va a ir configurando progresivamente en torno al enfoque de género, al enfoque interseccional y de derechos humanos, y que de alguna manera nos permite reconocer nuevas formas de nombrar, reconocer y de pensar las relaciones entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes y los adultos con los cuales conviven en los espacios educativos. Particularmente en la provincia de Buenos Aires, estas nociones de convivencia y cuidado integral van adquiriendo un desarrollo progresivo en las políticas educativas, por lo menos desde el 2002 a la fecha, con diferentes documentos y políticas a nivel provincial, pero que se referencian en un marco normativo a nivel federal y nacional, y que hay un detalle que se observa en el caso de la provincia de Buenos Aires respecto de un creciente posicionamiento y protagonismo que va adquiriendo la modalidad de psicología a través de la Dirección Provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, que nos permite pensar en cómo se van definiendo diferentes documentos. En particular voy a hablar de uno de ellos, que probablemente quienes trabajan en provincia de Buenos Aires lo conocen. Me refiero a la última actualización que tiene la guía de orientación para la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar, actualización que se desarrolla en el año 2023 con esta comunicación conjunta, pero que inicia en el 2012 con una primera publicación que fue editada a partir de un convenio con UNICEF en el 2014, pero que cuando uno lo piensa en un periodo más amplio, ¿no?, de duración, como en cuanto al debate sobre las cuestiones del cuidado y de la convivencia, como también se veía recién en la presentación que hacía Jenny, podemos encontrar tempranamente podríamos decir otros documentos, otras resoluciones, disposiciones, circulares que va construyendo particularmente la Dirección de Psicología desde el 2002 hasta que llega a configurarse esta guía en el 2012, que van configurando cierta antesala, ¿no? Hasta llegar a este conjunto de orientaciones para las intervenciones socioeducativas. En particular, yo acá señalo dos documentos, como son el documento de trabajo número 5, Intervenciones en situaciones límites, y la comunicación número 8, promoción de prácticas escolares libres de estigma y discriminación, porque me parecía que eran como dos grandes referencias para poder tener presente, ¿no?, esta nueva convocatoria que va a ser la modalidad de psicología a otros actores territoriales para poder pensar las intervenciones socioeducativas. Y ahí es interesante tener presente que estas guías vienen a convalidar cierto carácter interministerial, intersectorial, y también de abordaje integral, enmarcado justamente en la legislación sobre niñeces y juventudes,
tratando de orientar a las instituciones educativas frente a preocupaciones comunes de esas situaciones conflictivas, complejas o de vulneración de derecho que empiezan a tener cada vez mayor visibilidad en las instituciones, ¿no? Asimismo, me parecía interesante no solo dar cuenta de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, sino pensar un poquito más a una escala federal, que dialoga también con lo que fue presentando Jenny y probablemente después Wilson, pensando en cómo, si bien hay digamos, una anticipación que hace la provincia de Buenos Aires en el 2012 con esta primera guía, el Consejo Federal en el año 2014 presenta la Guía Federal de Orientaciones para la Intervención Educativa en Situaciones Complejas relacionadas con la vida escolar, con esos 2 tomos que vienen a presentar un conjunto de orientaciones pensando en esta lógica del antes, el durante y el después, nominando ciertas situaciones complejas, y que este marco federal nos permite observar cómo se va configurando paralelamente en las diferentes jurisdicciones en un periodo bastante digamos, similar, ¿no? Con actualizaciones inclusive también recientes, ¿no? Posterior al periodo de pandemia. En ese cuadro lo que intenté mostrar, ilustrar con poquitos datos, ¿no? Porque podría ser mucho más amplio el cuadro, ¿no? Ese cuadro refleja un relevamiento que vengo haciendo para la tesis, que intenta dar cuenta de cómo la cuestión del cuidado y sobre todo el cuidado integral, pero también de la convivencia, empiezan a tener cada vez mayor predominancia, podríamos decir, entre las preocupaciones gubernamentales, y que si bien todas estas guías, protocolos de actuación se denominan de diferente forma en cada jurisdicción, todas están enmarcadas en la Ley de Promoción y Protección de Derechos, pero no todas tienen ese carácter interministerial que de repente sí tienen, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Y acá me parecía también interesante señalar, bueno, podrán ver que el de Santa Cruz está sin referencias de fechas. El relevamiento lo hice buscando en los sitios oficiales de educación de cada una de las provincias. En el del caso de Santa Cruz no encontré referencias específicas al cuidado integral. Quizás en una segunda revisión más profunda encuentre algunas otras referencias, pero en principio en el resto de las jurisdicciones sí. Y bueno, en el caso de Formosa y de Misiones, aquellos documentos que se enmarcaban de repente en el abordaje de la convivencia aparecían vinculados específicamente a la educación emocional o hacia el bienestar estudiantil, ¿no? Lo cual marca también estas tensiones en cuanto a cómo se piensa el abordaje respecto de la convivencia, que admite diferentes lecturas, diferentes sentidos, según también las gestiones de gobierno, las racionalidades políticas que van imperando en diferentes, y pedagógicas también, que van imperando en cada periodo que nosotros podríamos estudiar para pensar estas políticas de convivencia, ¿no? En el caso de las actualizaciones más recientes, quizás hay un punto común que se encuentra entre las temáticas que abordan estas guías, que remiten a situaciones de violencia en las instituciones educativas o de conflictos que afectan a las convivencias, pero también se empiezan a separar o a distinguir aquellas situaciones de violencia que acontecen a nivel intrafamiliar o extrafamiliar, pero que son detectadas en los escenarios escolares, ¿sí? Y que implican vulneración de derechos de niños, niñas o adolescentes. Pero también aparecen tópicos vinculados al consumo de sustancias, al consumo problemático o a la salud mental, que se van engrosando sobre todo en estas actualizaciones, y conflictos en las redes sociales como preocupaciones que empiezan a tener mayor relevancia en las últimas actualizaciones posteriores a la pandemia. Eso a nivel federal, ¿sí? Si nos vamos específicamente a la actualización de provincia de Buenos Aires, aquí me parecía interesante rescatar que esa actualización ya estaba pensada como una de las características de este documento inicial del 2012, partiendo de la definición de que las situaciones complejas son siempre cambiantes y que requieren una revisión no solo normativa, sino también conceptual.
Y en ese sentido, cuando es presentada la guía por las autoridades provinciales, y en particular por Eliana Vázquez, la directora provincial, señalan la necesidad de, bueno, en este periodo posterior a pandemia, pero que si pensamos en su actualización se viene desarrollando con un trabajo previo que data del 2021, en donde se piensa en la necesidad de una actualización a partir de algunos escenarios que ha planteado la pandemia y que requieren una atención mirando el conjunto de normativas que se fueron actualizando en los últimos años, ¿no? Y en ese sentido... 4 minutos para que... Ahí Bien. Y en ese sentido... cuando pensamos la definición o las orientaciones vinculadas al cuidado integral, dentro de la guía, de la actualización, se rescata por un lado esta idea de que el cuidado integral es entendido como una dimensión ciudadana que requiere consolidar un pacto social entre el Estado y la sociedad civil para poder orientar y promover el cuidado entre las personas desde los escenarios escolares, pero también la idea de pensar que ese cuidado remite a un conjunto de derechos y de obligaciones universales que requieren también de los actores escolares un compromiso ético y amoroso de cuidar a las y los estudiantes y al conjunto de la comunidad escolar. Hay una premisa que nombran en las capacitaciones, que es esta idea de cuidar también a los que cuidan, no solo pensar el conjunto de violencias o de vulneraciones de derechos que pueden detectarse en los espacios escolares como aquellos que remiten solamente a estudiantes, sino también al conjunto de los actores de la comunidad educativa, lo cual eso es un avance también pensado desde la actualización. Y en la actualización me gustaría también reconocer algunos enfoques que empiezan a tener un mayor grado de conceptualización, como son el enfoque de género, interseccional, constructivista y de derechos humanos, que adquieren una mayor conceptualización o explicitación, también entendiendo que es necesario reconocer y nombrar aquellas situaciones que ameritan ser reconocidas y visibilizadas en las instituciones educativas y que en tanto pueden ser nombradas, permiten pensar esas estrategias integrales para su abordaje a nivel escolar, pero en relación con otros actores gubernamentales y no gubernamentales. Por último, la actualización, una de las cuestiones interesantes que viene a fortalecer es el reconocimiento de una violencia específica, que es la violencia por razones de género, y que da cuenta también de cómo esta actualización da cuenta de un conjunto de normativas que se vienen desarrollando previo a la pandemia y que se profundizan a partir de la pandemia, tratando de pensar justamente esa dimensión política del cuidado integral, ubicando al Estado como un garante de promover relaciones equitativas de género y respetuosas de las diferencias entre las personas, ¿sí? Bueno, quizás dejarlo acá también para darle lugar a Wilson y después, si quieren, podemos profundizar en algunos aspectos más precisos de esta guía, pero también de otro conjunto de normativas que caracterizan a estas estrategias gubernamentales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Natalia por este panorama local de la provincia de Buenos Aires, pero también en un contexto más nacional y federal, así que gracias. Seguimos ahora con Wilson y después haremos alguna síntesis y abriremos ahí el intercambio. Si en el mientras tienen comentarios, también los pueden dejar en el chat y los recuperamos al final de las presentaciones. Voy ahora sí a presentar a Wilson Endes. Él es psicólogo por la Universidad Nacional de Colombia y magíster en educación por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es docente orientador de la agrupación de colegios rurales USME Alto en la ciudad de Bogotá, Colombia. Docente de cátedra de psicología educativa en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y coordinador de la Mesa Local de Docentes Orientadores y representante por USME en la Mesa Distrital de Docentes Orientadores. Adelante, Wilson. Listo, buenas tardes para todas y todos. Espero me confirmen si están viendo mi pantalla ahí, con la presentación en pleno, ¿sí? Sí, ahí la vemos. Ok, bueno, voy a irme por un lado
un poco diferente a las dos presentaciones anteriores, dado pues ustedes ya vieron un poco mi experiencia, es más en el terreno precisamente del colegio o las escuelas directamente, pero esto no quiere decir que uno no se haga los análisis precisamente de las políticas sobre las cuales se basa la práctica educativa, ¿listo? Entonces aquí pues quiero hacer ese convivir un asunto, ¿por qué? Porque se volvió un asunto de interés nacional, ¿sí? A partir del año 2013, ¿sí? Y lo voy a hacer en ese análisis de la vida escolar en el marco de la ley de convivencia, que a diferencia, digamos, de pronto de otras legislaciones, digamos, hay que a que atañe, pues que Colombia es un estado centralizado, ¿sí? No es un estado federalizado, y pues el Senado emite una serie de leyes, o la Cámara de Representantes emite una serie de leyes que aplican a todo el territorio nacional, y lo que hacen las instancias más pequeñas, departamentos, municipios, distritos, es acogerse o adaptar esta normativa a lo que debe hacer dentro de su territorio, pero la normativa es una sola, ¿listo? En este caso, pues ya voy a hacer referencia pues a la ley de convivencia, ¿sí? Que en Colombia mucha gente la conoce como la ley anti-bullying. ¿Y por qué, digamos, se centra en ese asunto del bullying? Pues porque básicamente entró como en auge hacia el año 2012, 2013, toda la cuestión del acoso escolar, ¿sí? Empieza como toda esa situación de empecemos a mirar esto, cómo es que ocurre aquí en el país, ¿sí? Pero pues con un matiz distinto. Yo siempre parto, digamos, de los ejercicios de enseñanza en la universidad o con los estudiantes en básica, es que nuestro contexto no es igual al contexto norteamericano, al contexto anglosajón, en el cual se genera el bullying, ¿sí? El bullying sí aparece allá a partir de algo, en el momento en que la persona que es acosada, la persona que es violentada todo el tiempo, se defiende y no se defiende de cualquier manera, sino llega a eliminar a los otros, llega a matar a los otros, ¿sí? Es que ahora sí preocupémonos, porque esto ha sido algo histórico, el acoso escolar siempre ha existido. En Colombia pasa algo diferente, ¿sí? Y es que dependiendo del contexto donde tú te muevas, ¿sí? Si tú llegas con un arma a matar a alguien, ese alguien de pronto pueda también tener un arma y defenderse. No es que aquí todos los muchachos entren al colegio armados, ¿sí? Sino por las formas de violencia que se han generado, muchas veces las violencias no son dentro del colegio, sino fuera del colegio, ¿sí? Es algo que en Colombia llamamos a la salida nos vemos, ¿sí? Y ese afuera pueden pasar muchas cosas, no es solamente el uno contra uno, puede ser pandilla contra pandilla, grupo de familiares versus otro grupo de familiares, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos da un matiz diferente a cómo se puede ver la cuestión de la convivencia o el acoso escolar aquí en el país. Bueno, entonces vamos a hacer 6 elementos rápidos en estos 15 minutos que tendremos, o menos de 15 minutos. Una introducción, unos elementos de la ley, unos datos nacionales y datos de la ciudad de Bogotá, lo que atañe al docente orientador y las implicaciones en la vida escolar. Entonces quiero abrir como rápidamente esta situación, y es un antes y un después de la ley 1620-2013, ¿sí? Entonces, la convivencia se entiende de una forma distintísima antes de esta ley, y entonces la convivencia entre los colegios se pasaba, digamos, de cosas como el uniforme, las peleas, el maltrato hacia el docente o hacia otros estudiantes, ¿sí? Y se denominaban como faltas leves, moderadas, graves y gravísimas, ¿sí? El robo, cosas de ese estilo, era una falta gravísima, ¿sí? No llevar el uniforme era una falta leve, o llegar tarde al colegio era una falta leve. Cuando se estipula la ley, se habla de situaciones tipo 1, 2 y 3. Las situaciones tipo 1, 2 y 3 ya atañen en un orden jurídico algo muy distinto y tienen que ver, digamos, con el daño que se le hace a otra persona, ya sea físico o psicológico, o con la comisión de un delito, ¿sí? Entonces ya se empieza a mirar todo dentro de esa lógica de esto es algo que no atañe, que no generó daño, si generó daño, ¿qué tanto generó? O esto es un delito, ¿listo? Entonces, los manuales de convivencia se modificaron en su totalidad en muchas partes del país a pasar de esto anterior, de esas faltas, a las situaciones. Lo segundo, los roles de los comités de convivencia escolar. Si bien existían a partir de la Ley General de Educación, que es la Ley 115 del año 1994, con la emisión de la Ley 1620, lo que hacen es que los comités se reconfiguran de una manera tal que lo que buscan es empezar a mirar cómo se gestiona o se tramita, se intenta llevar a cabo unas situaciones, unas funciones de prevención, promoción
seguimiento y atención a situaciones tipo 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque los manuales de convivencia, quienes los empiezan a reformar en los colegios, son precisamente los comités de convivencia. Lo tercero, se dio tanto boom al cuento que toda conducta sospechosa es considerada acoso escolar. Por eso dentro de la misma ley se definen cosas, y ahorita vamos a hacer como una especie de breve paneo de qué es lo que define la ley. Una cuarta cosa que se trastoca en la vida escolar es las instituciones educativas como primera y casi únicas responsables de reportar, prevenir, promover, hacer seguimiento y atender toda situación convivencial y de vulneración de derechos humanos, sexuales y reproductivos. Ya Natalia hacía, digamos, un énfasis allí en las otras normatividades que dicen que los colegios ya empiezan como a mirar qué es lo que ocurre dentro del contexto familiar y eso. Aquí están de ahí, la ley 1620 obliga a las instituciones educativas a reportar este tipo de situaciones. Lo que pasa en la casa, lo que pasa en la calle, lo que pasa en el colegio, desde que el estudiante o la estudiante en cualquier ciclo de formación reporta en la institución educativa está obligada a denunciar esa situación. Y quinto, los protocolos de atención es un arma de doble filo, ¿sí? Ahí sí coincidimos un poco con lo que hay en México, con lo que hay en Argentina, que hay unas directrices de cómo atender cada situación. ¿Por qué se convierte en un arma de doble filo? Porque limita el campo de acción de las instituciones educativas. Digamos, de pronto uno quisiera hacer otro tipo de labores pedagógicas o eso, pero si no está dentro del marco de esos protocolos, simplemente no es tenido en cuenta. Y si no se actúa de acuerdo a los protocolos, hay elementos sancionatorios para los funcionarios. Bueno, ¿qué elementos tiene la ley 1620? La primero, la ley no solo atañe a la convivencia escolar, sino a los derechos humanos y sexuales y reproductivos, ¿sí? Mucha gente se quedó, o digamos, muchas instituciones constriñeron la ley a lo convivencial, ¿sí? Pero aquí también aparece la cuestión de los derechos humanos y sexuales, ¿sí? Entonces tiene que ver con la cuestión no solamente de las violencias basadas en género, sino también de la identidad, de la orientación, de las expresiones que tienen ya cabida dentro de las instituciones educativas. Y los derechos humanos no solamente que el niño vaya y estudie, sino también que otro tipo de situaciones atentan contra la dignidad de la persona. Lo segundo es que busca regular en coordinación con diferentes sectores del gobierno e instituciones públicas la prevención, promoción, atención y seguimiento. Ellos se consolida lo que llama el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y aparece algo que se llama el Comité Nacional de Convivencia Escolar, donde hay distintas instituciones gubernamentales del Estado, colegios públicos y colegios privados, para atender estas situaciones. Entonces, aquí lo que quisieron hacer es que todos se comprometieran en la protección de los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, la prevención del embarazo y, pues, lógicamente, la convivencia escolar. ¿Listo? Que es el tercer punto que menciono acá. Y cada institución, digamos, cada ente territorial, departamentos, municipios, Bogotá en este caso, crea sus protocolos de atención. No son protocolos estandarizados para el país, sino que cada municipio o departamento o distrito lo hace a nombre propio. Cuarto, la responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad educativa. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque básicamente, cuando me refiero sobre todo al caso de Bogotá, aunque en el país también hay reportes semejantes, constriñeron todo a un solo agente dentro de la institución educativa, que son los docentes orientadores, casi que se volvieron los guardianes o los aplicadores de la ley 1620. ¿Y eso qué implica también? Pues que son los principales afectados en caso que no se cumpla con los protocolos de atención. Y quinto, hay definiciones y tipificaciones de situaciones de convivencia. Entonces definen qué es el acoso, qué es el ciberacoso, qué es la agresión, qué son las violencias basadas en género. Allí aparecen dentro de la ley estas definiciones y tipifica las situaciones de convivencia. Las situaciones tipo 1 son las que generan un daño no físico, pero sí de tipo a veces psicológico, ¿sí? O simbólico frente a la persona. Colocar un apodo, generar, digamos, violencia de tipo psicológico, ¿sí? Es lo que está en las tipo 1. Las tipo 2, lo que dice es que hay un daño físico ya perceptible y tiene que intervenir, pues, digamos, alguna autoridad distinta a la institución educativa. Y las tipo 3 son comisión de delitos. Tráfico de estupefacientes, violencias sexuales, digamos, cuando existe el agresor dentro de la institución educativa, independiente de quién sea, cuando existe, por ejemplo, digamos, la cuestión del tráfico de armas o cosas de ese estilo, lo que ya es considerado un delito dentro de la ley colombiana sería una situación tipo 3 y las acciones que se desarrollan son totalmente diferentes.
Ok, quiero mostrar rápidamente algunos datos nacionales. Dentro de convivencia escolar aparecen 17.712 reportes de situaciones de convivencia. Y acuérdense que esto también habla de la prevención del embarazo. Hay 3.404 casos de embarazo, 7.020 casos de consumo. Esto es en 2024, para un total de 28.136 situaciones reportadas. Fíjense que lo que la ley también nos va a mencionar es que tiene que aparecer un sistema de información que brinde datos al país y que brinde datos a las entidades territoriales sobre las situaciones de convivencia, y aparece a nivel nacional lo que se llama el CIUSE, que es el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, y Bogotá va a tener un sistema propio que se llama Sistema de Alertas. ¿Esto en qué impacta en la vida escolar? Que básicamente muchas de las acciones que genera el colegio, primero es hacer este reporte y después de atender lo importante que es a la persona o al núcleo familiar o al núcleo escolar. Otro tipo de datos, aquí tenemos datos de violencia según los reportes en tipo 2 y tipo 3, entonces tenemos que las de tipo 2 son muchísimas, 11.100 situaciones, y las tipo 3 que son delitos, recuerden, 6.611, esto en todo el país, ¿sí? Los tipos de daño causado, cuando hay violencias, está el daño económico, el daño físico, el daño psicológico es el que más reporta, pero fíjense que en el tercer lugar está el daño sexual, tanto el físico como el psicológico son muy amplios, pero el sexual también está en un nivel altísimo en el país. ¿Esto qué permitió precisamente la ley? Empezar a visibilizar cosas. ¿Dónde ocurren las situaciones? Y fíjense que la mayor cantidad de situaciones ocurren en la casa, ¿sí? Entonces es llevar lo que hizo la ley, o lo que digamos la lógica con la que se implementó la ley, es la protección de los estudiantes. Entonces lo que pase afuera y que se comente en el espacio escolar. Wilson, 2 minutitos, ¿sí? Para ir cerrando. Ok. Y aquí vemos pues la cuestión de embarazos, etcétera, etcétera. Los datos de Bogotá, rápidamente, los reportes de abusos y violencias, fíjense que en el año 2023 al 24 bajaron un poco. Las violencias, fíjense que la sexual sigue siendo alta, ¿sí? El castigamiento escolar se mantiene en niveles muy estables entre el 23 y el 24, el consumo de sustancias baja, y esto es las maternidades y paternidades tienden a reducirse. Y me quiero ya centrar acá en dos cositas. Lo primero, la formación de los docentes orientadores. En Colombia lo rotula como que si fuesen las únicas personas idóneas para atender las situaciones de convivencia, que es básicamente lo que la ley está dando como a entender allí, de que tiene que haber alguien especializado para ello, y dicen, son los orientadores. Dos, existen muchas leyes para atender cosas, pero limitado apoyo a formación de docentes e instituciones. Recientemente sacan una ley sobre educación socioemocional, pero nadie tiene idea y nadie se ha puesto a decir si el ministerio tiene que hacerlo, de cómo se va a formar a los docentes para estas cuestiones. Se vuelve a dar a la institución educativa como salvadora de la sociedad. Esto genera una sobrecarga. Este tipo de leyes, cuando no se piensan con el conjunto de los maestros, generan sobrecarga laboral, emocional y legal, y sobre todo en docentes orientados. Y la atomización de funciones, ¿por qué? Porque todo el mundo quiere buscar un responsable, y lo que hace esta ley es intentar decirle a las instituciones, oiga, ustedes son responsables, pero lo que hacen ya a nivel local, cada distrito, cada ente territorial, es, hay un responsable en cada lado, y en este caso tiende a ser el docente orientador. ¿Listo? Voy a dejarlo hasta allí para que en la sesión de charla, pues digamos, de pronto miremos algunas de estas implicaciones en la vida escolar. Bueno, muchísimas gracias a los tres por sus presentaciones. Ahí vemos como, bueno, ciertos diálogos que se van configurando en las políticas como cuestiones comunes, y también aspectos, bueno, diferenciales en cada país, cómo aparecen, bueno, marcos epistemológicos, sí, similares, o tendencias que, bueno, que evidentemente configuran a la región como una región, bueno, preocupada por la temática, después con ciertas nociones que se van estableciendo particulares en cada una, ¿no? Pensaba ahí uno podría establecer ciertas configuraciones semánticas que se van definiendo en cada país, donde se priorizan algunas nociones y que van determinando después las prácticas en consonancia con estas nociones. Bueno, muchísimas gracias, súper interesantes las tres presentaciones, y brindan así un mapa de qué es lo que se va discutiendo en cada país en términos de periodo, ¿no? Porque los tres hicieron como un recorrido en términos de periodo.
Bueno, ahí no sé, Denise, ¿o les parece abrir un espacio de intercambio en el que puedan ir sumando lo que fue quedando de las presentaciones, que creo que ahí quedaban algunas cuestiones para seguir presentando? Sí, bueno, yo me sumo a los agradecimientos y felicitaciones por este recorrido que han hecho cada uno. La verdad que eso va mostrando primero cómo el enfoque o la mirada de los derechos humanos atraviesa, ¿no?, a algo más contextual que excede a lo específico de cada país en periodos muy similares. Como ahora esto que trae Wilson, que también está llegando con fuerza a nuestro país, a la Argentina, la mirada más socioemocional, también está llegando desde un enfoque bien distinto al de los derechos humanos, y bueno, y cómo eso entra en juego en la convivencia escolar, desde qué enfoque, desde qué mirada, desde qué perspectiva se trabaja sobre los vínculos. Y cómo hubo una centralidad, sobre todo en pensar la convivencia en tanto intervención en los conflictos entre estudiantes, ¿no? Digo, hay como una mirada ahí que tal vez sí sería interesante. Pongo una primera pregunta para que después el resto traiga más preguntas. ¿De qué modo se trabaja la promoción de una convivencia que excede la intervención ante la situación de acoso? Digo, si hay, en Argentina lo conozco, pero igual Natalia está bueno que también lo traigas, si en México y en Colombia se trabaja una convivencia escolar que vaya más allá de la intervención en la situación de acoso puntual o de violencia entre pares. Esa es una primera pregunta para tirar al ruedo. Y después me quedé con esto que trajo Wilson al final y que se vincula con algo que traía Jenny. Jenny dice, bueno, uno de los desafíos es la falta de un sistema de evaluación, ¿no?, de este tipo de políticas de convivencia. En la Argentina tampoco hay un sistema de evaluación de políticas. Sí, algunas, ¿no?, desde la investigación, pero no algo a nivel nacional. Y después Wilson compartió un sistema que tiene Colombia que me parece sumamente interesante para ver ahí qué implicancias eso tiene luego en las decisiones gubernamentales en relación a la convivencia escolar. Esa otra pregunta ahí también para compartir. Pero si quieren abrimos algunas más y después retoman sobre las preguntas que haya o los comentarios. Así que si alguien más quiere aportar, bienvenido. Pueden levantar la mano, escribir en el chat, usar la modalidad que quieran. Ahí Jaime estaba levantando la mano. Hola, sí, gracias. Bueno, nada, muchísimas gracias por las presentaciones, un gusto escucharles, un gusto volver a escuchar a Wilson. Yo me quedé con una pregunta a partir de dos comentarios que hicieron Jenny y que hizo Wilson también en relación a los protocolos, ¿no? Hay algo, Jenny marcaba un poco, bueno, uno de los desafíos es poder llegar a que los y las docentes puedan conocer los protocolos, ¿no? Y Wilson, por el otro lado, planteaba que en algún momento los protocolos terminaban como quizás convirtiéndose en un corset como muy rígido a la hora de entrar en la vida escolar, ¿no? Entonces me gustaría un poco que contaran, que ampliaran un poco la idea de los protocolos en ambos casos. Gracias. Sí, es interesante esta tendencia a la protocolarización, ¿no?, que se ven en las políticas. Creo que en el caso de Argentina está más con la guía, y esta tensión que señalaba por ahí entre la posibilidad del cuidado que brindan algunas definiciones del protocolo y a la vez el encorsetamiento, ¿no?, lo que no entra ahí, o cómo se trabaja, o bueno, ahí hay como esa tensión que es interesante, y creo que sí, que se da por ahí en los tres países. Y que ahí Wilson también lo traía en relación a que cuando no se cumple el protocolo hay algún tipo de sanción, que tal vez es distinto a lo que sucede acá en relación a pensar esta guía de abordaje, donde, bueno, claramente hay una responsabilidad digamos, docente, del equipo directivo para intervenir en situaciones de vulneración de derechos, pero la cuestión sancionatoria me parece que lo que traía Wilson es mayor en Colombia. Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso allí? Sí, y ahí seguimos sumando mientras piensan a hablar, pero bueno,
es interesante, ¿no? También pensar cómo se piensa a los sujetos en las escuelas, ¿no? A los docentes, los orientadores, los distintos actores institucionales, y cómo se los va definiendo de manera distinta, ¿no? Fue circulando como guardianes, ¿no? Como responsables, como sujetos de cuidado, ¿no? Que eso que traía Natalia de cuidar a quienes cuidan. Bueno, eso va enmarcando de manera diferencial cómo se llevan adelante las políticas, ¿no? Si tienen que establecer ese protocolo, si tienen que ser también cuidados, si son los responsables, si son los guardianes, bueno, va estableciendo distintos modos de entender cómo esta política se lleva adelante y cómo se evalúa, ¿no? Entonces, ahí está, Natalia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aprovecho un poco esta perspectiva que traían en lo último para preguntarle a Wilson, cuando hablamos de docente orientador, para saber si entendemos un poco lo mismo que acá, yo trabajo en Provincia de Buenos Aires, un poco lo que describió Natalia, hablamos quizás de un psicólogo, escuché Wilson que tu formación es esa, hablamos de un psicólogo como de un equipo que trabaja en la escuela, o es un docente que adquiere esa figura de orientación en función de la ley. Quería como aclarar un poquito ese rol. Gracias. Y ahí tal vez, Jenny, podés traer si hay alguna figura similar en México, también sería interesante conocerlo, que tal vez hay también en las escuelas secundarias de México. Si quieren, vamos, y mientras se aparece alguna, para no, porque si no se van a olvidar de lo que estamos preguntando. Y después, si hay alguna otra pregunta, seguimos. La sumamos ahí. No sé quién quiere retomar. Le doy la palabra a las compañeras. Ay, qué amable. Bueno, aquí la figura de un orientador educativo es la persona que está encargada de, pues, de llevar a cabo toda esta contención con los alumnos y los reportes que los maestros llegan a dar, porque, pues, bueno, por lo menos en secundaria estas horas clases son de 50 minutos y, pues, hay muchos compañeros que dicen o atiendo a la situación que se presenta en el salón o doy la clase. Entonces, lo que hacen es mandar con el prefecto o mandar llamar al orientador u orientadora para que, pues, ellos puedan tomar todo lo relacionado con la situación que se presentó. Ahora, no todas las escuelas hay orientadores. Esta figura ha desaparecido y no todas, o sea, me refiero a una cuestión de las plazas, de que no hay, pues ya no se abren esas plazas de contratación para orientadores. Hay trabajadores sociales, pero pues los trabajadores o las trabajadoras sociales se centran en otros ámbitos, también escolares, pero no se involucran tanto. Entonces, cuando no hay esta figura de orientación, se genera una carga administrativa para los docentes. Y referente a estos protocolos de actuación, que pues se dan a partir del 2023, todo este llenado, ¿no? De incidencias, de llenar bitácoras, de alguna situación, si el alumno dice es que me pegó mi compañero, pues hay que atender de manera inmediata, ¿no? Aunque luego diga, pero no me duele, pero es poquito, pero sí me llevo. Entonces, si uno no da atención a estas situaciones, pues se genera una cuestión administrativa muy complicada, porque los padres de familia de pronto sí son como de, ustedes el encargado, yo dejé aquí a mi hijo y así como yo lo entregué, me lo tienen que entregar, ¿no? Entonces, no tenemos, yo lo veo como un privilegio, lo que mencionaba Natalia, ¿no? De cuidar a los cuidadores, ¿no? Acá, pues como fuimos viendo a lo largo de la presentación, está el interés superior de la niñez, ¿no? Entonces, no hay nada por encima. Los protocolos se menciona, pues sí, pero está primero el interés superior de la niñez. Entonces, que tú como docente no conozcas estos protocolos, que haya vacíos, que como mencionaba Wilson, ¿no? Es como esa arma de doble filo. Si yo como docente, y es lo que dice la unidad de atención de Guamasi, ¿no? La única arma que tienen ustedes es poder dar lectura a estos protocolos. Si ustedes no dan lectura a estos protocolos, están totalmente en la indefensión. Pero también llegan a ser confusos, porque yo he asistido
bueno, como personal educativo y ahorita como estudiante de maestría que estoy realizando la investigación, observación de campo y todo, he asistido a pláticas y siguen bajo la misma lógica, ¿no? Bueno, si el niño tuvo un problema en casa y se quiere acercar con usted a platicarle, le tiene que poner atención porque si no es negligencia. Entonces, nada de que lo mande, es que yo no me quiero involucrar porque ya el hecho de que me diga ya soy parte del problema, entonces si yo hago caso omiso y le digo, híjole, hijo, ¿qué crees? Vete a ver a la maestra de matemáticas, pues entonces a mí ya me está generando un problema, ¿no? Entonces ellos decían, ustedes son los responsables de que los niños tengan confianza y que le den seguimiento puntual a cada una de estas situaciones que los niños, aunque no se den dentro de la escuela, ustedes tengan que reportarles. Y el hecho, pues como dicen, ¿no? Que uno desconozca la norma, pues no nos exime de las sanciones que se puedan llegar a generar. Entonces, básicamente sí, pues los compañeros a lo largo de la experiencia, a lo largo de mis entrevistas que he podido aplicar, pues es lo que refieren, ¿no? Que se sienten totalmente solos, pero también reconocen que hasta que se da el problema es cuando ellos empiezan a revisar el marco para la convivencia, empiezan a revisar la guía operativa y empiezan a revisar los protocolos y qué es lo que tienen que hacer en ese momento. Y la justificación, que hasta cierto punto también se entiende, es que hay demasiada carga administrativa, ¿no? Entonces ellos dicen, y aparte no hay a veces capacitación sobre pues esta normatividad, y cada año se van reformando, se va cambiando la guía operativa, se van cambiando los marcos para la convivencia, algo que también pues incomoda de pronto a los compañeros es, hay un marco para la convivencia, pero este marco para la convivencia, a diferencia de lo que mencionaba Wilson, ¿no? Que son situaciones de un tipo 1, 2 y 3, aquí no llegamos al grado 3 afortunadamente, solamente fue en el periodo de Calderón, como lo mencionaba, que se hizo como un poco más esta situación, este auge de la violencia escolar con armas, pero en la actualidad todavía estamos como conteniendo esto. Sin embargo, los maestros se quejan, los docentes se quejan porque dicen, es que este marco es nada, o sea, si el alumno pega nada más tiene que tener una sanción formativa, y la sanción formativa ni siquiera se especifica, porque en nuestros tiempos, lo menciona, ¿no? Cuando tú ibas corriendo en el recreo y te agarraba alguien de la guardia, le decía, de castigo te pones a recoger 20 papeles, ¿no? Ahora, pues, ¿cuál sanción formativa? Y si tú la aplicas de decir, bueno, trabajo a la comunidad, ponte a barrer, estás vulnerando los derechos del alumno, del estudiante. Entonces, hay vacíos, es ambiguo, y también, pues sí se torna complejo toda esta cuestión de poder llevarlos a cabo, y más si no nos vamos involucrando con ellos. Gracias. Gracias, Jenny. Pensaba cuando traías esto, digo, en Argentina, y Natalia lo mencionó, previo al sistema de convivencia escolar estaban las amonestaciones, y una de las cuestiones que justamente se problematizaba era el sentido pedagógico. Y me parece que hay que hacernos esa pregunta en relación a lo que vos traes, ¿no? Que muchas docentes dicen, bueno, antes cuando pasaba alguna situación se les hacía levantar los papeles. Bueno, ¿qué sentido pedagógico tenía que levanten los papeles, ¿no? Y lo mismo pasaba con las amonestaciones, que se ponía una cantidad arbitraria según la situación. Y tampoco había una instancia de aprendizaje, que es un poco lo que intenta promover en los sistemas de convivencia escolar, ¿no? Salirnos de esta mirada punitiva, que vos también traías ese recorrido, digamos, superar una mirada punitiva para poder pasar una mirada pedagógica. Entonces, está bueno esto que vos traes, que son situaciones que también estás trabajando en tu tesis, ¿no? Y que van apareciendo. Si quieren, continúo breve, va en línea con lo que planteaba Jenny y, bueno, también Denise. Quizás esta mirada o lectura pedagógica que intenta enmarcarse en torno a la guía, pero
la guía como uno de los documentos en un conjunto normativo mucho más amplio que sí busca orientar no solo la prevención, como bien nos preguntaban, ¿no? Si solo se trata de una cuestión de prevención o abordaje de situaciones complejas, conflictivas o violentas, sino que ese otro conjunto de normativas están también preocupadas por la promoción de los sistemas de convivencia. Y que esos sistemas de convivencia, desde una mirada democrática, buscan justamente otorgar digamos, una lectura pedagógica a no solo la promoción de las relaciones convivenciales o la tramitación de la convivencia entre estudiantes y entre los diferentes actores escolares, sino también dejar atrás ese modelo justamente que entendía que la regulación venía atada, digamos, a un sentido punitivo o a la sanción específicamente, ¿no? Entonces, este sentido pedagógico que recién traías, Denise, me parece interesante pensarlo en términos de las políticas de cuidado, porque cuando se diseñan en la provincia de Buenos Aires, pero también enmarcada en la legislación nacional, la Ley de Promoción y Protección Integral de Derechos, uno podría pensar que el abordaje de esas situaciones que están tratando de dar cuenta de la protección de los derechos quedaría en manos de esas tramas con otros actores que están por fuera de la escuela. Esa centralidad que yo mencionaba en términos de la provincia de Buenos Aires, de la modalidad de psicología, entiendo yo, por lo menos, que busca de alguna manera con este conjunto de orientaciones no solo pensar esos puentes y esas relaciones con esos actores que requieren, digamos, la intervención en red para la promoción y la protección de derechos, sino también darle una centralidad a esa modalidad de psicología por su propia denominación, otorgando un carácter pedagógico a las intervenciones, que requieran un abordaje no solo desde la vía legal, ¿sí?, o jurídica, sino también de cómo nos pensamos como comunidad educativa para poder pensar esas situaciones complejas más allá de el camino legal que se requiera en el marco de la legislación vigente en torno a las niñeces y juventudes. Y ahí me parece que hay un punto interesante para pensar esa unión entre, por un lado, las políticas que buscan fortalecer los sistemas de convivencia y, por otro lado, aquellas específicamente vinculadas al cuidado integral que claramente dialogan, pero que requieren un abordaje diferencial, por lo menos en los actores escolares. Y ahí me parece que la figura clave, que quizás yo no la presenté con mayor énfasis en la presentación, es la noción de corresponsabilidad, porque ahí podemos encontrar puntos diferenciales con lo que señalaban Wilson y Jenny en sus países, respecto de cuál es el rol docente, directivo, de los diferentes actores escolares que intervendrían en estas situaciones complejas, ¿no? Y en qué otras situaciones requieren un rol específico, sí, en la promoción de convivencia, ¿no? Que irían por otro camino. Y simplemente como para cerrar, una de las preguntas que nos hacían es, bueno, ¿cuáles son esas otras políticas que van más allá de digamos, de las cuestiones vinculadas al cuidado, de la vulneración de derechos? Hay todo un conjunto de normativas que se desarrolla a nivel provincial y nacional que buscan institucionalizar estos sistemas de convivencia, por ejemplo, los acuerdos de convivencia, la promoción de la participación a través de los centros de estudiantes, con diferentes variantes según los diferentes momentos históricos en nuestro país desde la vuelta a la democracia, ¿no? Pero en particular las figuras de los acuerdos de convivencia me parece que tienen allí los consejos institucionales, ¿sí?, de convivencia, también tienen una figura que se replica en las diferentes provincias en Argentina, que buscan fortalecer la convivencia además del cuidado, ¿no?, al interior de las escuelas. Gracias, Natalia. Wilson. Bueno, entonces voy a intentar dar respuesta rápida a los 4 puntos que colocan allí. Arranco por el docente orientador o docente orientadora. Es un profesional en distintas áreas, no solamente hay psicólogos, también hay trabajadores sociales, hay psicopedagogos, no sé, digamos en Argentina es algo parecido a psicología y pedagogía en una sola profesión, ¿sí? Hay sociólogos que puedan tener formación de posgrado en orientación, puede ser orientación familiar, escolar u otra. Docentes, aquí digamos se llaman las licenciaturas, los que se forman para ser maestros se les dice licenciaturas, que tengan una especialización precisamente en orientación. Y también pueden ingresar terapeutas ocupacionales, ¿sí? Básicamente, fíjense esa variedad tan grande, ¿sí?
para un rol tan, en cierta manera, específico, aunque también es amplio. ¿Listo? ¿Esto qué implica? ¿Sí? Que el rol del docente orientador todavía no ha sido totalmente definido dentro del sistema escolar o el sistema educativo colombiano. ¿Sí? Se nace como un apoyo para, digamos, salvaguardar la salud mental y la higiene en el año 70. Ese es su inicio. ¿Sí? Entonces el docente orientador pues hacía evaluaciones para mirar quién tenía algún tipo de problema de salud mental o las personas que no guardaran bien su cuidado personal, entre otras. Aparece luego el rol precisamente pues de selección en términos de ocupación, de la orientación vocacional y luego profesional, ahorita lo llamamos socioocupacional. Y más recientemente, entonces, nos atañe toda la cuestión de la convivencia escolar. Por eso, digamos, la figura del docente orientador se debilitó hacia los años 90, pero en la segunda década de los 2000, hacia el 2010, vuelven a abrir concursos de docentes orientadores y vinculan más o menos unos 1000 orientadores a nivel nacional, más o menos. Con la promulgación de la ley 1620, el presidente de la época, Juan Manuel Santos, sale a hacer un anuncio público diciendo, miren esta ley y vamos a contratar 3000 orientadores más. De una vez públicamente, le confirió a ese rol específico la salvaguarda de esta ley, ¿sí? Y lo que hicieron las entidades territoriales fue, desde sus protocolos, decir, el docente orientador va a ser esta situación o va a ser el responsable de tales tipos de situaciones. Entonces, allí eso genera, pues, digamos, como un respaldo al rol, ¿sí? Que, digamos, uno dice, listo, se van a necesitar docentes orientadores, ¿sí? Pero también un arma de doble filo. Lo que no va, si no lo haces bien, vienen las sanciones. Y ahí me voy a la ruta de atención, que era más o menos lo que después nos preguntaba. En Colombia, dentro de la ley, pues hay 4 elementos de la ruta de atención. La prevención, la promoción, que son los elementos previos a que aparezca la problemática. Entonces, tú puedes en prevención y promoción hacer distintos tipos de actividad, ¿sí? Para, digamos, promover o que, digamos, dentro de tu institución educativa se empiece a mirar la cuestión de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y evitar la violencia escolar. Entonces, ahí aparecen distintas formas. ¿Qué es lo que hace el protocolo? ¿Sí? O quienes interpretan el protocolo. Que si usted no hizo una charla X sobre la prevención de la violencia, eso no es una actividad de prevención. No, yo le decía a alguien una vez a una persona, hey, pero yo tengo todos los momentos la oficina de orientación abierta como oficina de mediación de conflictos, ¿sí? Entonces ahí pueden llegar los muchachos y si tienen algún problema no se pelean, entran y ahí lo discuten, yo les ayudo a mediar y eso disminuye un poco todos los problemas de violencia en una institución educativa. No, eso no es una acción de prevención, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿quién lo está interpretando? ¿Listo? Entonces, esas son las 2 iniciales. La atención es precisamente lo que se hace cuando aparece la situación y ahí están los protocolos donde también nos indica a qué entidades se remite, qué oficios tenemos que hacer, con quién nos tenemos que entender en distintas situaciones. Listo. Y ahí aparecen las otras instancias que les decía que son de nivel nacional o territorial, policía, fiscalía, la institución que protege los derechos de niños y niñas, que aquí es el ICBF, sistema de salud. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Si los otros no hacen, ¿sí? Ahí hay un problema, porque igual la situación del niño no se puede desvincular del sistema educativo a menos que haya cometido un delito, ¿sí? De resto, permanece dentro del sistema educativo y permanece dentro de la institución. Y eso empieza a generar problemáticas cuando las otras entidades no hacen lo que tienen que hacer, porque el niño siente que no pasa nada, ¿sí? Y sigue generando la misma problemática y las familias presionando por lo punitivo. Saquen a ese muchacho, llévenlo para otro lado, ¿listo? Y el último elemento, que es el de seguimiento, que es precisamente que se cumpla el protocolo, el resto del protocolo. Entonces, lo que uno puede hacer desde el colegio es oficiar a las otras instituciones y decir, oiga, ¿qué ha pasado con esto? La otra institución no está obligada a responderle a la institución educativa qué ha pasado, ¿sí? Entonces, ahí hay digamos, una ruptura en la comunicación impresionante y que quien sigue, digamos, llevando esta carga es precisamente la institución educativa. ¿Listo? Entonces, dentro de la ley no aparece nada que obligue a las otras instituciones a retroalimentar al sistema de información que es manejado desde educación para mirar qué pasó con las situaciones. Entonces, cuando uno mira los datos del Sistema Único Nacional, dice, oiga, el seguimiento que ha pasado. Y si usted lo mira en el Distrito de Bogotá, también va a decir, ¿y el seguimiento cómo está? ¿Por qué? Porque no precisamente están obligadas las otras instituciones para hacer este tipo de seguimientos. No sé si se me queda algo allí por fuera. No, creo que no, que has respondido todo, Wilson. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer.
Pareciera que no. Podemos ir, si no, cerrando. Agradecerles. Sí, Yo nada más quisiera agregar que en México sí hay hay órganos, o había órganos de evaluación, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y después fue reemplazado por Mejor Edu. Ahorita con este gobierno pues ya desapareció también Mejor Edu, y desconocemos quién va a regular estas evaluaciones de todas las políticas educativas. No obstante, a pesar de que hay evaluaciones, son muy básicas, porque yo he revisado, comparto que el interés inicial de mi tesis de maestría como objeto de estudio era el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Por lo mismo que como personal educativo, pues me doy cuenta que hay vacíos al implementarlo, y es la inquietud que me inspira a investigar un poco más, ¿no?, sobre esto. Al momento de pues ya estar en esta cuestión de análisis documental, pues me enfrento con que pues el programa no se implementa, ¿no? Es vigente, pero no se lleva a cabo. Y como tal, pues las evaluaciones a partir del 2020, pues ya no hay como tal, a pesar de que anteriormente sí se estaban haciendo. Y también identifico que las evaluaciones de la Secretaría de Educación Pública son, como vuelvo a mencionar, muy básicas, a diferencia de las que realizan consultorías externas, que sí traen una metodología y pues sí es mucho más robusta. Entonces, a pesar de eso, pues ni siquiera las básicas se encontrarán a partir del 2020, ¿no? Y de pronto, pues es lo que pasa, por lo menos aquí en México, con las políticas, que se van cambiando, se van reformando. Todas estas, los programas, solamente se les cambia el nombre. Por ejemplo, el proyecto a favor de la convivencia sustituye el Programa Nacional de Convivencia Escolar, porque ya se amplía hasta secundaria, pero pues no hay nada, ¿no? Los docentes, cabe, así como algo de curiosidad, ¿no?, de decir, ese programa se implementó en el 2016, y hay docentes que tienen 20 años, más de 20 años en servicio y no conocen el programa, ¿no? Dicen, pero no, jamás escuché esas iniciales, ¿no? O sea, no sé, creo que alguna vez nos dieron una plática, ¿no? Entonces, cuando pues se menciona que hay capacitaciones, que hay, recursos materiales para que ellos puedan implementar, y que además hay una hora de tutoría principalmente para que cada tutor pueda hacer este trabajo de orientador, como menciona Wilson, ¿no? Porque acá los orientadores no hacen esa labor. A lo mucho, pues sí llaman que alguna plática, ¿no? Pero no está como tan fiscalizado, ¿no? De, a ver, en el sistema sí está, sí lo registraste, no. O sea, son más de atención de cuando ya se dio la pelea, y pues cuando no hay orientador, pues lo tiene que hacer el docente. Gracias. Esto que señalabas, es interesante, ¿no, Jenny? En la distancia que a veces se produce entre la definición de la política y las leyes y los protocolos que se establecen, y después qué es lo que sucede muchas veces en las escuelas, ¿no? Que en los tres casos van señalando como una preocupación creciente en relación con la temática y cómo esto se va expandiendo en relación a que la temática permea cada vez más, tanto en las leyes como en la preocupación en las escuelas, pero a veces hay como una distancia entre esto que dice, bueno, lo que señalabas vos, no se conocen las escuelas, cuál es la ley, cuál es la definición de los pasos a seguir, pero la preocupación por ahí está, pero surge cuando aparece un caso o una situación que les preocupa y que no saben cómo resolver. Sin embargo, a veces hay una normativa que acompaña, ¿no? Pero hay una distancia ahí que se va produciendo, que creo que, en Argentina también la encontramos. Sí, recordaba solo una cosita antes de darle la palabra a Wilson, primero y a Natalia después. Recordaba cuando Jenny decía lo de la evaluación,
que en nuestro caso en la Argentina, en el operativo Aprender, se han incluido preguntas sobre convivencia escolar. En los últimos Aprender, que es un operativo que se realiza a nivel nacional, tanto en primaria como en secundaria, pero que luego no tienen digamos, cuando uno mira el círculo de la política pública, la evaluación debería tener una incidencia en redefinir o en repensar las políticas sobre las que se está trabajando, bueno, y ahí hay como un quiebre tal vez entre los resultados de este operativo, del operativo Aprender, y lo que después sucede en la redefinición de las políticas, ¿no? Solo eso que recordaba, que sí tenemos algún tipo de evaluación al respecto. Wilson. Yo quisiera como cerrar con dos cosas básicas y una previa, digamos, a lo que decía un poquitito Lucía, y es, digamos, los docentes no conocen la norma, pero quienes hacen la norma no conocen a los docentes, eso es de vida y vida, ¿sí? Quienes hacen las normas a veces ni siquiera saben cómo funciona una institución educativa, mucho menos un sistema educativo. Y bueno, ahora sí voy con las dos cosas de cierre. La primera, lo que nos ha permitido estas leyes es no naturalizar un fenómeno como es la violencia escolar o, digamos, unas formas de convivencia que son muy fuertes en muchas instituciones, ¿sí? Pues debido a los contextos, a las maneras en que nos han vendido también hemos creado que las escuelas deben ser de esa manera, ¿sí? Recuerdo cuando era estudiante, pues poner apodos y eso era lo más común del mundo, ¿sí? Tenías que aprender a poner apodos. Ahorita poner un apodo es algo terrible, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estamos desnaturalizando. Entonces yo creo que hay que abonarle eso precisamente a las leyes, que estamos desnaturalizando cosas, pero lo que no se ha podido lograr, puedo mostrar un poco las cifras, es reducir de manera significativa las situaciones, digamos, por lo menos en nuestro contexto, ¿sí? Colegios que siempre han tenido problemáticas siguen siendo de altos niveles de problemáticas, los profesores muchas veces dicen, prefiero que sea un buen ciudadano que conozca química, porque ya como que la lógica tiende a hacer eso. Entonces yo creo que ahí falta algo, que no solamente desnaturalicemos, sino también empecemos a tener acciones de verdad de incidencia para disminuir precisamente esa práctica. Y eso no va a depender solo del colegio, no va a depender solo de los maestros, ¿sí? Va a depender de los medios de comunicación, va a depender de las otras instancias donde la gente se forma, va a depender del sector cultura, ¿sí? Entonces ahí va a depender de las mismas redes sociales. Los muchachos muchas veces nos sobrepasan con redes sociales, ¿sí? Yo recuerdo empezando mi labor de docente orientador, la mayoría de las peleas las pactaban en Facebook, ¿sí? Y llegan a pegarse luego al colegio. Entonces tocó empezar a mirar cómo hacemos para que eso no siga siendo así. Entonces yo creo que ahí tenemos más que nosotros los maestros, hay más agentes de responsabilidad que creo que hace falta en la normatividad. Y lo segundo, yo creo que hay que dejar en este momento, pues digamos, lo socioemocional, pues digo, claro, hay que trabajarlo, yo no voy a desconocer que no se va a trabajar, pero tenemos que dejar de mirar esos reduccionismos jurídicos y psicológicos, ¿sí? Entonces la norma es lo que también los abogados, y por eso es que el protocolo tiene que aplicarse de manera a rajatabla, ¿sí? Y el reduccionismo psicológico que está haciendo es que, digamos, como que ya todo lo problemático, por lo menos aquí el discurso en Colombia, entonces pasó de ser de la cuestión de la empatía a la cuestión de la socioemocionalidad, de lo que son las emociones. Yo ahí sí me iría más con la perspectiva de Nussbaum, que es más, vamos a trabajar las capacidades, de verdad que la persona pueda ejercer sus derechos, ¿sí? Y la psicología nos está reduciendo muchísimo esa vaina, a pesar que yo sea psicólogo, pues yo tengo que dar duro también a mi profesión, ¿sí? Y tenemos que empezar a mirar cómo estamos viendo a lo otro, ¿sí? ¿Quiénes son esos otros? Yo puedo tener muy buena regulación emocional y eso, pero puedo despreciar al resto del planeta, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que ir más allá, tenemos que ser mucho más multidisciplinares o transdisciplinares para poder de verdad generar acciones y normativas, digamos, más contundentes y que respondan a las necesidades reales de los territorios. Bueno, bueno, es re interesante escucharlos a los dos porque uno encuentra muchas similitudes en las discusiones, ¿no?, que nos damos en Argentina y en Provincia de Buenos Aires sobre las cuestiones de convivencia y de cuidado integral. Pensaba dos cuestiones también a modo de cierre. Por un lado, que estas relaciones entre las políticas y las prácticas que ejercen los actores institucionales están permeadas claramente por tensiones que dan cuenta, por un lado, del sentido jurídico, del sentido normativo que portan esas políticas, pero también por aquellos marcos ideológicos y epistemológicos que
claramente tienen diferentes tensiones entre los diferentes actores escolares, pero que se enmarcan en contextos de época de los cuales no podemos desatender ese conjunto de normativas que incluso en el presente, sobre todo para Argentina, están siendo cuestionadas. No solo la Ley de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sino también todas las políticas vinculadas al enfoque de género y de derechos humanos. Entonces, claramente cuando ahí Natalia también aporta, ¿no?, que son desafíos para la formación docente inicial y continua, claramente lo son en términos curriculares, formativos, pero más allá de eso, me parece, en términos de cómo pensamos los posicionamientos docentes con estas tensiones sociales y culturales que trascienden, digamos, la mirada pedagógica que podamos tener y construir en las instituciones, ¿no? Y por otro lado, pensando en esa pregunta sobre la construcción de datos y bueno, el aporte que hacía Denise sobre las pruebas a aprender, también resaltar que en Argentina, en el 2004, cuando se crea el Observatorio de Violencia en las Escuelas, se desarrollaron algunas iniciativas de investigaciones de corte cuantitativo y cualitativo para poder pensar el alcance de las preocupaciones en torno a lo que en su momento era la violencia escolar, luego en la escuela o las conflictividades, y allí se construyeron en el marco de esos relevamientos ciertas miradas, ciertas lecturas de qué estaba pasando en Argentina. En el 2015 eso tiene una discontinuidad en cuanto a la producción de investigaciones, y en Provincia de Buenos Aires, más recientemente, se crea el Observatorio de Políticas de Convivencia, creo que es 2022-2021, si mal no recuerdo, y también se reeditan los relevamientos trimestrales que realiza la modalidad de psicología para poder también tener dimensión de cuáles son aquellas preocupaciones prioritarias en las diferentes regiones que componen a la provincia para poder pensar y reorientar no solo las intervenciones, sino también las orientaciones que pueden construir los territorios con sus diferentes actores para poder prevenir y promover derechos, ¿sí? Y ahí me parece que es interesante pensar en otra lógica de construcción de datos que no tengan que ver con una cuestión de medir o plantear en escalas los problemas, sino cómo situarlos, ¿no? Para poder dar respuestas que tengan que ver con los contextos. Por lo menos esa es un poco la línea que viene planteando Provincia en los últimos años. Y bueno, muchas cosas más para pensar, pero que exceden el tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecer nuevamente por sus intervenciones, por la presencia de todos quienes están aquí acompañando, escuchando, y esperamos que sea este el inicio de que podamos seguir profundizando los diálogos regionales, federales, regionales, que siempre son tan interesantes. Así que saludarles, no sé si algo más. No, agradecerles nuevamente, súper interesante el diálogo que se arma entre, bueno, poder mirar en conjunto políticas de 3 países con recorridos e historias distintos y que sin embargo tienen cruces y tendencias comunes y diferencias. Ahí, bueno, nada, y agradecerles también a quienes participaron de la mesa y vinieron a participar del diálogo. Así que bueno, ojalá sigamos construyendo eso, otras mesas en las que profundicemos ahí el diálogo. Muy bien, bueno, gracias. Que terminen bien la jornada. Muchas gracias.